Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Evelyn Jiménez y esto es Enigmas Oscuros. El día de hoy vamos a hablar de un caso que después de 40 años todavía no tiene una resolución. Varios sospechosos, hablamos de un cuádruple asesinato y una historia completamente desgarradora por cómo fueron los hechos y quiénes fueron los encargados, o en este caso los testigos, al momento de ver la escena del crimen. Pero antes de comenzar los invito a suscribirse, a darle me gusta y a presionar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. Esta es la historia de los asesinatos en la cabaña Keddie. En el año 1979, Glenna, más conocida como Sue Sharp, decide escaparse de su casa en Connecticut junto a sus 5 hijos, John, Sheila, Tina, Rick y Greg, con el objetivo de huir de este esposo bastante agresivo. Ella se dirige hacia Quincy, California, para vivir en el remolque de su hermano. Ella estaba ansiosa por comenzar esta nueva vida junto a sus hijos y comienza a trabajar para generar ingresos. Es allí como comenzó a tomar clases de mecanografía y a trabajar tiempo parcial en un restaurante. Algo para destacar es que el pueblo cercano de Keddie antes era un punto turístico, pero con el paso de los años, debido a algunas complicaciones financieras, se convirtió en un complejo de viviendas para aquellas personas de bajos recursos. Es así como Glenna, junto a sus 5 hijos, puede mudarse a la cabaña 28 de este lugar. Este pueblo era pequeño, estaba aislado, tenía una sola calle de entrada y de salida y su casa era mucho más grande que el remolque en el que estaban viviendo. Por lo tanto, se encontraban energéticos, muy contentos, así como empezaron a relacionarse también con estos nuevos vecinos y esta nueva vida. La noche del 11 de abril del año 1981, Dana y Justin, 2 amigos de los niños, se quedan a dormir en esta cabaña, una especie de pijamada. A la mañana siguiente, Sheila, de 14 años, una de las hijas de Glenna, regresa a su casa porque se había quedado en lo de sus vecinos a dormir. Ingresa al lugar y se encuentra con una escena espantosa. El cuerpo de su madre de 36 años, de su hermano John de 15 y la amiga de John, Dana, de 17 años, estaban en la sala de estar. Había sangre en las paredes, en las puertas, en el techo también y en otros lugares de esta vivienda. En el suelo se encontraba un martillo ensangrentado y también un cuchillo de carne que estaba doblado en un ángulo de 30 grados. Imagínense lo que habrá sido ingresar a tu casa y encontrarte con esta escena del crimen. La joven que hace se va inmediatamente a la casa de estos vecinos para dar aviso y para pedir ayuda. Jamie Siebold, el hijo mayor de estos vecinos, es quien junto a Sheila vuelven a la casa, miran por la ventana y descubrieron que los niños estaban durmiendo a salvo dentro. Jamie ayudó a Rick de 10 años, a Greg de 5 y a Justin de 12 a salir por la ventana del dormitorio para evitar que vieran toda esta escena del crimen. Había una persona que faltaba dentro de la vivienda, que era Tina Sharp. Su ropa de cama estaba manchada de sangre, esto resultaba algo alarmante, pero no había ninguna señal de esta niña de 12 años por ningún lado. Estos pequeños que estaban durmiendo en la habitación desde el comienzo dicen que no habían escuchado nada, que no sabían lo que había pasado. Cuando llegan las autoridades y comienzan las investigaciones, llegan a una conclusión. Vamos a remarcar que eran 3 víctimas que se encontraban amordazadas, atadas con cables eléctricos y con cinta médica. Una de ellas tenía señales de haber luchado por su vida. Decíamos que a una conclusión llegan los investigadores. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos mencionan que una sola persona no pudo haber llevado adelante este hecho. A pesar de toda esta escena caótica y bastante sangrienta, las personas que hicieron esto no dejaron ningún rastro. Tampoco había evidencia forense que sugiriera que Tina estaba entre estas 3 víctimas. El análisis del patrón de salpicaduras de sangre indicó que los 3 cuerpos habían sido movidos post-mortem. La policía lleva una amplia investigación, comienzan con los vecinos, hay algunos que dicen escuchamos algunos gritos, vimos una camioneta marrón, entre otros detalles que finalmente no le llevaron a nada a la policía. La policía no encontró señales de que la puerta fuera forzada. Esto indicaba que la persona que ingresó posiblemente sea alguien conocido. Además, explicaron que faltaba una caja de herramientas y un segundo martillo que posiblemente había sido usado en la escena del crimen. Vamos a hablar de uno de los principales sospechosos en esta investigación, Martin Smart. Este hombre era el padrastro de Justin. Para recordarlo, Justin, de 12 años, era amigo de los hijos de Glenna, se había quedado a dormir la noche anterior y fue encontrado durmiendo en una de las habitaciones. Pero volviendo a Martin, él, junto a su esposa Marilyn, tomaron las mismas clases de mecanografía junto a Glenna. Allí se conocen, se hacen amigos. En un momento Marilyn le dice a Glenna que Martin tenía algunos problemas de ira. Como Glenna ya había vivido algunas situaciones de violencia doméstica,
¿Qué es lo que le aconseja? Que dejara a su marido. Alguna de las especulaciones que se lleva adelante luego de enterarse de este hecho es que por venganza Martin decide asesinar a Glenna y a la familia que se encontraba en el lugar, porque supuestamente rompió su matrimonio. Pero como había mencionado la policía, una sola persona no podía haber cometido este crimen. Y entra en escena John Búvede. Este era un hombre veterano que sufría de trastorno de estrés postraumático. Él estuvo viviendo un tiempo en la casa de los Smart, se dice que allí conoce a Glenna, se enamora de ella, pero fue rechazado en 2 oportunidades. Se cree que este hombre tenía algunos vínculos con la mafia en Chicago. Él le dijo a la policía que junto a Martin habían estado en un bar desde las 9:30 hasta las 10 de la noche del día de los hechos. Después él cambia su versión y es allí donde afirma que habían estado alrededor de la medianoche en ese lugar. Al principio de este caso, Martin dio a conocer voluntariamente que un martillo de carpintero que se encontraba en su garage había sido robado. Esto sucede antes de que se diera a conocer públicamente cuáles eran las armas homicidas que se encontraron en la vivienda. Muchos años después, en el 2016, remarquemos que el crimen sucede en 1981. 35 años después, si no me fallan los cálculos, en el 2016 se encontró un martillo de carpintero que coincidía exactamente con la declaración de Martin en un estanque local. Justin, el hijastro de Martin, se presenta poco tiempo después ante las autoridades para decir que estaba soñando con los asesinatos. Esto indicaría que él estuvo presente en el momento de los hechos, pero por alguna razón no recordaba nada de lo sucedido. ¿Qué hacen las autoridades? Deciden hipnotizarlo. Él cuenta que esa noche había oído ruidos extraños y que había encontrado a Glenna en la sala de estar junto a 2 hombres que no pudo identificar. En su relato también dijo que John y Dana, las otras 2 víctimas, intentaron ayudar a Glenna y se enfrentaron a estos hombres. Justin dio una descripción de los perpetradores que la policía después utilizó para hacer retratos reconstruidos. Uno de ellos tenía bigote y pelo corto, mientras que el otro estaba bien afeitado y tenía el pelo largo. Ambos tenían anteojos. Cuando Martin Smart se separa de su esposa, se muda a Reno, Nevada, donde allí comienza a acudir a un psicólogo. En el año 1981 este psicólogo se presenta ante las autoridades y brinda una declaración. Dijo que Martin había confesado que asesinó a Glenna y a Tina. Menciona que supuestamente el motivo fue que ella era la responsable de que se destruyera su matrimonio, que lo hizo por venganza, pero que no iba a asumir esta responsabilidad ante las autoridades. El problema es que el Departamento de Justicia desestimó completamente lo que dijo el psicólogo, pero tampoco continuó con la investigación. Otro de los detalles que quedaron en el aire es que Martin le había escrito una carta a Marilyn, su ex esposa, y había algunas líneas que llamaron la atención. He pagado el precio de tu amor y ahora que lo he comprado con las vidas de 4 personas, me dices que hemos terminado. Y uno dice, bueno, con esto que menciona, da por hecho que él fue el responsable de haber asesinado a estas personas, pero la estamos leyendo fuera de contexto. La carta era de 3 páginas y allí parecía referirse más bien a su arrepentimiento por haber sacrificado demasiado tiempo con sus 4 hijos de un matrimonio anterior para poder estar con Marilyn y sus hijos. Pasa el tiempo, pasan los años, Tina no es encontrada, entre una pista, algún detalle, dichos de los vecinos, no se llega absolutamente a nada. Es por esto que nos vamos a situar en el día 22 de abril del año 1984. Un hombre que se encontraba recogiendo chapas de botellas en el condado de Butte, este lugar que se encuentra aproximadamente a 160 kilómetros de Keddie. Allí encontró un cráneo humano parcial y un hueso de mandíbula. Inmediatamente informa a las autoridades. Los investigadores, entre tantas vueltas, creen que se trataba de un nativo afroamericano, hasta que finalmente reciben una llamada telefónica que es anónima, y esto se da justo en el 3er aniversario de los asesinatos. Hola, estaba viendo las noticias y estaban hablando sobre el cráneo que encontraron en Feather Falls y pidieron ayuda. Y me preguntaba si pensaron en el asesinato ocurrido en Keddie, en el condado de Plumas, hace un par de años, donde nunca se encontró una niña de 12 años. Aparentemente lo que indicaba esta llamada es que este hombre estaba hablando de Tina y que los restos eran de ella. Se hace el análisis de ADN y efectivamente se trataba de Tina. Por el paso del tiempo no pudieron determinar cuál fue la causa de la muerte. Cuando realizaron la búsqueda en la zona se encontraron con una chaqueta de nylon azul, unos vaqueros Levi's y un dispensador de cinta adhesiva vacío. Lamentablemente la cinta de esta llamada nunca fue admitida como prueba y después lo encontraron en el fondo de una bolsa. Imagínense cómo llevaban adelante la investigación, algo sumamente importante, y que a su vez surgen estas preguntas. ¿Quién llamó anónimamente? ¿Era quien llevó adelante los homicidios? ¿De quién estamos hablando? Nunca se supo, inclusive hasta el día de hoy.
En un documental del año 2008, Marilyn, la ex esposa de Martin, aseguraba que su ex esposo y que Bo, el mejor amigo de este hombre, eran los responsables de los asesinatos. También afirmó que encontró la chaqueta ensangrentada de Tina en el sótano después de los asesinatos y que rápidamente se lo entregó a la policía, pero lamentablemente no existe ninguna constancia de que esto se llevara adelante, de que esto realmente pasó. Los únicos 2 sospechosos fallecieron. En el 2018, el ADN de un trozo de cinta encontrado en la escena del crimen se vinculó a un sospechoso vivo, pero no fue identificado. Fíjense cómo pasaron los años y no se llegó absolutamente a nada. Quizás todas estas pruebas llevaban a que efectivamente los asesinos eran Martin y su amigo, pero la verdad es que queda esta incógnita. Realmente fueron ellos, pero no había otros sospechosos y la investigación en teoría circulaba en ellos 2. Este complejo de viviendas donde vivía la familia quedó en desuso y con el paso de los años finalmente se destruyó la cabaña. Volviendo en el tiempo, 2 investigadores en el 2013 reabrieron el caso y declararon que el caso Keddie era solucionable, pero que durante la investigación inicial se cometieron muchos errores cruciales. Hablaban de evidencia que no se registró, de la manipulación de la escena del crimen y de pistas que no se investigaron adecuadamente. También mencionaron que la cinta de la llamada anónima fue encubierta para permitir que un sospechoso pudiera salir de la ciudad. Las familias de las víctimas son las principales en mencionar que se encubrió al sospechoso. Uno de los investigadores, cuando brinda declaración, también dice que hay 2 personas al menos que fueron cómplices y que posiblemente estén con vida, uno de ellos el encargado de esta llamada anónima, pero finalmente no hay ningún tipo de resolución. Estos investigadores dicen que están más cerca que nunca de resolver este caso. Remarquemos que hay muchos detalles que no son revelados para no entorpecer aún más la investigación. En una de las declaraciones también dicen que en los últimos años investigaron y analizaron el martillo, el cuchillo también, todo buscando posibles pruebas de ADN, y el FBI estuvo adelante de examinar la llamada anónima para ver si encuentran una posible coincidencia de voz. Será mejor que se aseguren de que vamos a llegar. Seguimos con la investigación y estamos haciendo entrevistas y tenemos a varias personas de interés. Bueno, y es así como finaliza esta historia, ¿no? Con muchas dudas al respecto. Uno quizás al estar tan involucrado con diferentes casos, por ahí ve cosas que en esos años quizás no se tenían en cuenta. Imagino que la policía posiblemente llegue a alguna resolución de este caso, pero lo que sabemos es que los principales 2 sospechosos y de los cuales existía de alguna u otra manera alguna prueba, ya no están con vida. Vamos a ver cómo continúa con el paso del tiempo y nos enteramos qué fue lo que pasó con estas 4 víctimas más de 40 años después. Esto ha sido todo por hoy, gracias por haberme acompañado, por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chau chau y hasta la próxima.